Dios te bendiga, Dios te guarde, mi amado. Estamos reunidos una vez más acá en tu canal Amazing Grace. Les recuerdo, estamos estudiando el folleto para este primer trimestre que tiene como título Uniendo el cielo con la tierra. Estamos en la 8ª lección ya, cuyo título es La preeminencia de Cristo. Lección muy importante porque de lo que estamos estudiando se han hecho muchas doctrinas a lo largo de la historia. ¿Okay? Debemos tener en cuenta, ahorita que estamos estudiando esto, que hay profundidad teológica aquí y textos difíciles de entender, que hay que entenderlos en su contexto y acompañar muy bien ese contexto para poder entender lo que realmente Pablo quiso decir ahí. ¿Okay? Les recuerdo una vez más lo que escribió Pedro en los escritos de Pablo, en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 15 al 18, que dice: así como nuestro hermano Pablo, que habla en sus epístolas algunas cosas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Pero tú permaneces firme en la fe que has aprendido. Eso es lo que recomienda Pedro. Entonces, esto que estamos estudiando hoy, hay que ponerle el ojo, prestar atención y orar, amados. Orar, orar y orar. Y no se quede con lo que va a recibir acá en la lección. Profundice usted el tema, porque sobre estos temas va a ser probado. Su fe va a ser probada sobre estos temas porque vienen cosas muy duras y decisivas para esta tierra. Y todo lo que pueda ser removido, va a ser removido. Entonces, tome el consejo y estudie la profundidad. ¿Okay? Haga esta lección 2 o 3 veces y profundice totalmente en ella hasta que la entienda completamente. ¿Okay? Hasta que el Espíritu le dé el entendimiento. Recordemos, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche, pero pídalo sin dudar, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es echado de un lugar para otro. Entonces, bueno, vamos a orar para dar inicio a la lección del día de hoy. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por tu palabra, Señor. Gracias te damos porque no nos dejaste en la nada, Señor, con respecto a ti, con respecto a tu naturaleza, con respecto a tu presencia, con respecto a nuestra creación, con respecto a lo que somos nosotros y a lo que eres tú, con respecto a cómo es el plan para regresarnos a casa, para devolver esa imagen que perdimos por causa del pecado y cómo tú lo estás llevando a cabo, Señor. Perdona nuestros pecados, oh Dios, y también te pedimos que nos limpies de toda maldad, porque esa es tu promesa, que es integral. Y una vez más clamamos para que nos tomes como enteramente tuyos, para que tu Santo Espíritu haga aquello que vino a hacer en nosotros. Esta es una oración que hemos hecho en el poder y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, la lección para el día de hoy tiene como título El primogénito de la creación. Principalmente esto ha traído conflictos y de hecho hay una iglesia que basa sus doctrinas en esta parte y le retira a Cristo la deidad, ¿okay? La divinidad. Entonces dice que Cristo es un ser creado, un ser inferior, un profeta muy poderoso, pero que no es Dios. Y bueno, mi hermano, sin comentarios al respecto. Entonces, por eso, ahí radica la importancia de tener este tema bien. Entonces, bueno, veamos. En el Nuevo Testamento, el término primogénito tiene un uso mayor que ser el primer hijo. ¿Okay? O sea, el término primogénito es más amplio. Por ejemplo, y no solamente en el Nuevo, porque vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento también. O sea, vemos que es usado como aquel que tiene preeminencia sobre el otro grupo. Vemos el caso de los hijos de Jacob, que el primogénito era Rubén, pero como éste cometió pecado acostándose con la concubina de su padre,
Él perdió la primogenitura. Simeón y Leví, que eran los que seguían la línea, también la perdieron por cuanto cometieron vileza y asesinato con la gente de Siquem. ¿Ves? Y el que quedó con la preeminencia fue Judá, que primeramente estaba destinada a José, porque para ello fue que Jacob le dio la túnica de colores. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento ya hay casos, ya hay ejemplos de esto. Entonces, significa preeminencia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver otros casos. Bueno, vemos el caso de Isaac también, el primogénito de Abraham. ¿Cómo se llamaba? Ismael. ¿Pero quién heredó? Isaac, porque Isaac era el hijo de la promesa. En el caso de Jacob y Esaú, ¿quién era el primogénito? Esaú. Pero él vendió la primogenitura para la que tenía en menos, y Jacob usurpó su entidad y la obtuvo también. En el caso de David, David era el menor de sus hermanos, que de hecho el nacimiento de David está en entredicho, y por eso Salmo 51:5, porque por algo, en el momento en que va Samuel a la casa de Isaí, David no estaba con el grupo de hermanos. ¿Okay? Es algo interesante. Hay una historia hebrea que dice que de hecho que David fue hijo de fornicación, o sea, porque en el momento en que David fue concebido no estaba casado Isaí con la mamá de David no recuerdo el nombre, pero hay una historia allí, o sea que, pero eso como no está revelado en la Biblia no tenemos que traerlo a colación. Pero entonces vemos que es interesante porque Dios lo llama como el primogénito de sus reyes. Entonces vemos que el hecho de nombrar primogenitura en la Biblia no significa automáticamente que sea el primer hijo. Tampoco significa que Dios tiene otros hijos, a pesar de que nosotros somos hijos de Él. Porque cuando creemos en Cristo, que es el Hijo, pasamos a ser coherederos con Él. Y entonces Dios nos empieza a llamar hijos porque nos ve en Cristo. ¿Bien? En Cristo. Okay. Entonces, mis amados, vamos a leer en este contexto estas citas que son realmente interesantes, pero se explican por sí mismas cuando nosotros buscamos el contexto. ¿Okay? Son 3 versículos que están interrelacionados. Entonces vamos, Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo 16. ¿Okay? Imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, si nosotros asumimos que Cristo, como es primogénito, fue la primera creación, entonces un ser creado, creando, con signo de interrogación. ¿Puede un ser creado ser creador? ¿Pudo Dios transferirle su virtud única? Porque Satanás puede imitar las virtudes o las características de Dios, pero lo que Satanás nunca puede hacer es ser creador. Satanás puede destruir y puede imitar las cosas que hace Dios. Hace descender fuego del cielo. Hizo que los magos egipcios hicieran ranas. No las creó. Una ilusión que se crearon las ranas. Hace que una serpiente hable. Transforma el agua en sangre. Entonces, este tipo de cosas. Versículo 17.
y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, vemos que si nosotros, Pablo quiso escribir allí, o escribió allí, porque no es que quiso, él lo escribió, lo reflejó. Porque para Pablo la palabra primogénito y preeminencia es lo mismo. ¿Dónde empieza la confusión? En nuestra interpretación. Pero Pablo, por si acaso, hace énfasis y aclara la idea y dice que todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él. Y finalmente cierra diciendo que Él es el que sustenta todas las cosas. Entonces, ¿puede haber mayor explicación allí? ¿Es necesario que profundicemos más al respecto? Yo creo que no. Ya con la explicación que da Pablo cuando dice, fíjense, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay invisibles, las que hay en la tierra y las que hay en el cielo, donde mora Dios. ¿Ok? Y recordemos que hay 3 cielos para nosotros, pero el cielo que se refiere aquí es el reino donde mora Dios. ¿Ok? Visibles para nosotros e invisibles también para nosotros. ¿Okay? En lo invisible podríamos catalogar desde la célula, que no la podemos ver a simple vista, sino con instrumentos, hasta los ángeles que están en otro nivel, en un nivel espiritual. Y los seres de otros mundos tal vez están en el misma parte espiritual, porque supongo que sí, porque los seres de otros mundos no pecaron. Y Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios en gloria. Adán tenía ropas de justicia y vestía su gloria y podía ver a Dios cara a cara. Entonces, definitivamente Adán, hecho a imagen y semejanza de Dios, era distinto a nosotros hasta que pecó. Ok. Entonces, todas las cosas, sean tronos, sean principados, sean potestades, que esto se refiere a los ángeles, creó a los ángeles también, lo que hay allá, lo que hay aquí, todas las cosas. El universo, amado. La ciencia no le ha encontrado un fin al universo. La ciencia dice que el universo es infinito. Perfectamente posible. ¿Pero por qué dicen que es infinito? Porque yo no le he añadido el fin. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Porque así como Dios no tiene principio ni fin, el infinito también, el universo también ha de serlo. Porque es creación de Dios. ¿Cómo llegó a ser? No lo sé. Pero por fe, creo que Dios es mi creador y que Jesús fue el que hizo todas las cosas. Creó todas las cosas. Te creó a ti, me creó a mí. Porque cuando creó a Adán, tú y yo ya estábamos en su mente. Porque te recuerdo que Dios vive en un eterno presente. Para Dios no hay pasado, para Dios no hay futuro. Para Dios hay un solo tiempo verbal y es hoy, el presente. Ok, mi amado. Entonces, vemos, la afirmación de Pablo no podría ser más amplia. Todo, ¿qué significa todo? Igual cuando estudiamos la semana pasada, que estudiamos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Todo no tiene excepciones. ¿Sí? Dios creó todo. Tal vez no creó el escritorio, ¿verdad? Porque esto lo hizo un hombre, el escritorio en el cual está apoyado el teléfono, en el trípode donde están puestos los libros, la escuela sabática y la Biblia que tengo aquí. Pero por medio de él creó la madera para que este escritorio pudiera ser hecho. Entonces el creador creó a Adán, creó a Eva como fundamento firme para la creación nuestra. Y aún más que mi embrión vieron tus ojos. Usted vino a la existencia porque Dios así lo quiso. Entonces es creación
de Dios. Lo aceptes o no lo aceptes. Lo creas o no lo creas. ¿Ok? Bueno, seguimos. Porque en el hecho que culmina Pablo con el versículo 17 que dice que en él todas las cosas hayan sustento, es la preeminencia. No hay más. Este aire que usted está respirando, lo está respirando porque Cristo lo creó y porque Cristo nos lo otorga. Porque Cristo es Dios, uno con el Padre, su misma esencia, su mismo carácter, eterno. ¿Okay? Entonces, preguntas para el día de hoy. ¿Puede ser Cristo un ser creado? Si es creado, segunda pregunta, entonces ¿cómo puede ser uno con el Padre? Son de esencia distintas, porque una cosa es ser creador y otra cosa es ser creada, no son la misma esencia. Así haya salido de él. Tercera pregunta. Cristo puede ser uno con el Padre, pero ¿puede usted y yo ser uno con el Padre? La Biblia dice que no. Nosotros podemos ser uno con Cristo, pero no uno con el Padre. Y entonces, ¿por qué podemos ser uno con Cristo y no uno con el Padre? Precisamente, ese es el misterio de la piedad. Porque Dios se hizo carne para poder ser como uno de nosotros. Y para poder venir a salvarnos. Y para poder mostrarnos cómo es vivir conforme a su voluntad por medio de su Santo Espíritu, como Él vivió, que se hizo semejante a usted y yo, no igual, no nos podemos igualar con Cristo porque Cristo es Dios. Esa es la pequeña gran diferencia entre Cristo y nosotros. ¿Sí? Pero Él nació del Espíritu, porque fue concebido por el Espíritu. ¿Ok? Cristo fue hecho en la carne, se hizo carne de pecado, para vencer el pecado en la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para vencer el pecado en la carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. Pero Él primero fue espiritual y después fue carnal. Nosotros somos al contrario. Y por eso le recomiendo una vez más, vaya y lea lo que estábamos leyendo ayer en 1 Corintios capítulo 15. ¿Ok? Primero en el hombre, primero lo carnal y después lo terrenal en Cristo. Primero fue lo espiritual y después lo carnal, aunque Él nunca dejó de ser espiritual. ¿Okay? Él siempre fue espiritual porque Él no pecó. Él nunca cedió a ninguna tentación. Al contrario de nosotros que hemos pecado repetidamente. Bueno, mi amado. Última pregunta. ¿Qué significa todo? La pregunta del autor de la lección. Dios, el Creador, murió por nosotros. ¿Qué podrían añadir a eso nuestras obras? Absolutamente nada. Porque es una blasfemia la idea de que nuestras obras puedan o deber añadirse a lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Sin palabras. No podemos añadir nada a la obra de Cristo. Si Cristo, siendo Dios, siendo el creador de todas las cosas, murió por nosotros, ¿qué podríamos añadir nosotros a eso? Absolutamente nada. Pero Él se encarga de que sus obras se manifiesten en nosotros, porque las creó desde antes que existiéramos para que anduviéramos en ellas, ¿o no? Él pone en nosotros el querer, pero no solamente el querer, y el hacer por su buena voluntad. Y en Hebreos, capítulo 13, 20 y 21, con una bendición, dice que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagas vosotros todo lo que es agradable y perfecto delante de Él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, nosotros no le añadimos obras porque no son tus obras, son las obras de Él, pero las obras de Él se manifiestan en ti. Porque fe sin obras es muerta, pero hay que tener claridad.
hay que tenerlo claro. No son las tuyas, son las de Él, las únicas. ¿Ok? Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar para cerrar la lección el día de hoy. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, toda la honra y la gloria es tuya, mi Dios. Gracias te damos, oh Padre, porque nos has dejado tu palabra para instruirnos en estos temas, Señor, que pueden ser difíciles. Gracias, oh Padre, porque Pablo se explica a sí mismo. No solamente dijo que tú eras el primogénito en el sentido del preeminente de toda la creación, porque eres el creador de todas las cosas. ¿Cómo no serlo? Y él lo deja claro. Y finalmente cierra diciendo que por ti subsisten todas las cosas, oh Señor. Así que gracias te damos, oh Dios, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella y no nos dejes resbalar, Señor. No nos dejes desviar ni a diestra ni a siniestra. Ayúdanos y que cuando nos llegue un pensamiento en error, tu palabra misma, tu Santo Espíritu, nos corrija a través de tu palabra que es verdad y es vida y es paz. Así que, oh Dios, confiamos en ti, clamamos una vez más para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente y para que tu voluntad sea hecha en nosotros. Esta es una oración que hemos hecho no por mérito, porque somos pecadores, pero en los méritos santos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, profundiza en esta lección. Es una recomendación que te hago. Debemos aprender más y vamos a buscar en los libros del Espíritu de Profecía sobre el tema. ¿Okay? Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.